Continuamos esta mañana de domingo en Tesoros Escondidos y tratando de encontrar cuál es el punto justo para poder utilizar bien el tiempo y poder disfrutar de esta vida. Y para eso estamos en línea con la licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, ya para mí una amiga de acá de la casa, Virginia Gawel. ¿Cómo estás, Virginia? Buen día, Silvia. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Es una alegría estar contigo y con tu público. Bueno, muchas gracias, lo mismo para mí. Y bueno, como habrás escuchado, hoy estamos especialmente viendo este tema del tiempo, ¿no? Cómo se hace uso del tiempo, cómo se hace un buen uso del tiempo. Y un poco también a raíz de una nota que salió hace unos días atrás en un periódico, donde había un comentario acerca de este uso del tiempo, diciendo que en la agenda hay espacio para todo y que esa frase de no tengo tiempo suele ser una excusa. Quería preguntarte qué pensás acerca de eso. En verdad, yo lo tomo desde un lugar amplio, o sea, está el tiempo cotidiano, el tiempo de la agenda, y eso inscripto en algo más inmenso que es la necesidad de cumplir el propio destino. Esto que tan hermosamente lo expresa el leitmotiv de tu programa, ¿no? La importancia que tiene el cumplir con una vida con significado. Entonces, en general hay como dos agendas. Una es la agenda de la persona que vive para afuera solamente, y la agenda de la persona que empieza a querer adueñarse de su destino en el mejor sentido, en lo más profundo, en lo que hace a la esencia, en lo que hace al espíritu. Y esto significa ya concebir la vida en términos más grandes, una vida en donde se implique como prioridad el despliegue de lo que somos. Claro. De manera tal que hay una agenda que debiera contemplar eso también. Y si no lo contempla el país en el que vivimos, a lo mejor tenemos que dictar nuestras propias leyes para refaccionar nuestra agenda de manera tal que exista el espacio inclusive para, como dice León Gieco, pensar en nada. Claro, es tan importante Absolutamente. Hacer nada y pensar nada. Exactamente. Fíjate que Bután, este país asiático, allí Sí. tenemos el único país que deja una huella saludable en este planeta, porque hay una legislación totalmente diferente. El rey de Bután abdicó para que haya una democracia, y las condiciones que puso fue que el producto bruto que se señala como importante en cada país fuese en cambio sustituido por un producto interno de felicidad. O sea, encontrar de qué manera las personas que llamamos el pueblo podían ser felices. Y él encontró que la legislación debía contemplar que la persona tuviese tiempo para trabajar, por supuesto, pero tiempo para sus amigos, tiempo para dedicarle al cuerpo, al arte, a estar solo, al descanso, al ocio, a estar en la naturaleza. De manera que, claro, las leyes de los demás países hay que irse a vivir a Bután. Sí, pero eso sucede ahí, nada más. Eso sucede, mira, en verdad es el único país en donde esto sucede por ley, o sea que importa la felicidad bruta, realmente, literalmente, del pueblo. Y perdóname, que hay un ministerio que se ocupa de esto. Exactamente, sí, la legislación se ocupa específicamente de que esto se cumpla, y lo que se ve en las entrevistas es gente feliz porque tiene holgada la agenda. Si miramos en el opuesto y entrevistamos a personas que han padecido de ACV, de infarto, a veces de enfermedades que llevan a lo terminal, vamos a encontrarnos con que si el origen fue psicosomático, hallamos una agenda tan apretada que se apretó el corazón, se apretaron los vasos sanguíneos, cortisol elevadísimo, porque el estrés no depende tanto de hacer muchas cosas, sino de sentir que estamos presionados porque no nos alcanza el aire, el tiempo. Es como correr una carrera y faltan 15 metros para llegar a la meta y ya no tenemos aire. Entonces la agenda apretada es una administración del tiempo suicida. Es una administración suicida del tiempo. El tiempo tiene que tener tiempo de holgura, de holgazanería. ¿Qué significa holgazanería? Tener el tiempo holgado, que no nos quede apretado, que no nos mate el tiempo. Entonces,
Es exacto, sobre todo lo que decís, que es decir, cuando tenemos la agenda apretada, es como que empiezan a apretar todos los órganos, es eso, es exactamente eso. Absolutamente, Y eso es lo que absolutamente. está generando las enfermedades, ¿no? Inclusive Sí, en la mente, porque ya es como que no entran más pensamientos, ni ideas, ni planes, ni los proyectos, ni lo que hay que hacer. Entonces, claro, es eso el estrés, en realidad, lo que eh, nos está apretando. sí hay una concepción del tiempo que parte de una base. La base en sí no estaría mal en cierto sentido, porque la base es que sociológicamente, por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano individual se puede hacer y se debe hacer, sabe que debe hacerse responsable de su propia vida. O sea, todos nosotros hoy, yo voy a cumplir 56 años, estamos en 2017. Cuando yo era chica, o sea, no hace tantísimo, la gente no Sí, tenía idea de si tenía o no colesterol, o de si había que caminar, o si estaba bien lo que llevaba a la mesa. Comíamos lo que sí, comíamos, era todo más o menos como lo habían hecho nuestros abuelos y punto. Y hoy en sí. día existe algo que un sociólogo que se llama Alain Ehrenberg escribió un libro que se llama La fatiga de ser uno mismo. ¿Qué es Ujú. esto de la fatiga de ser uno mismo? Que hoy en día todos sabemos lo que hay que tener que hacer para que la vida esté bien. O sea, hay que trabajar la relación con los hijos, hay que meditar, hay que trabajar la relación con la pareja, hay que separar los residuos orgánicos de los no orgánicos, hay que ver qué es lo que nos produce o no colesterol, tantas horas de gimnasio, mantener el cerebro activo, porque si tenés una ACV, si sabés un segundo idioma, etcétera, para no llegar de mente, porque la calidad de vida o sea, tenemos muchísima información y todas Pero las no construimos la vida que queremos, me parece. no, no, por eso es la fatiga de ser uno mismo. O sea, la situación actual permite o ejercer la libertad de ser uno mismo, de la que hablaba Eric Fromm, o Ujú. con todo esto sentirnos absolutamente agobiados, porque todo requiere de esfuerzo. Entonces, lo que yo encuentro y lo que yo encontré en mi vida, te diría que también el imperativo vino a través del cuerpo. Yo padezco fibromialgia desde hace muchos años y la Sí, fibromialgia ha sí. sido como mi maestra en muchos sentidos. Y lo que me... Bueno, ahora eso me interesa mucho porque además hay mucha gente que padece de fibromialgia, que nunca me Sí, sale bien sí, decirlo, y no sabe muy bien cómo atender eso. Si me permitís, vamos a ir a una por pausa y ahora supuesto, claro continuamos que sí. hablando. Te espero, por supuesto. Gracias, ya volvemos con más tesoros escondidos. Seguimos acá en línea con la psicóloga transpersonal Virginia Gawel. Gracias por esperarnos, Un Virginia. gusto, Y Silvia. estábamos hablando justamente de algo muy importante, que me decías cuál fue tu detonante para poder quizás concientizar más lo que hacemos con nuestras vidas, lo que hacemos con el tiempo, cómo lo utilizamos. Hay veces en que para poder hacer un uso aparentemente óptimo del tiempo y poner apretado todo en la agenda, lo que vamos haciendo es exigirle al animal en el que vivimos, que es el hermano cuerpo, como le llamaba San Francisco de Asís, Sí, sí. exigirle algo que jamás le exigiríamos a nuestro perro, a nuestro gato. O sea, que corra, que haga 5 cosas a la vez, que no descanse, que se acueste tarde, que se levante temprano, que corra más vueltas a la manzana, que coma poco, que coma mal, luego de comer poco. Y en mi caso, un día me di cuenta de que yo le pedí a mi cuerpo lo que jamás le pediría a ningún otro animal y que mi cuerpo es el único animal que puede contar conmigo para su auxilio. O sea, que es el animal con el que voy a vivir, por ¿Y supuesto, cómo hasta el último. te... El dolor opresor y absoluto, el dolor absoluto. Cuando hay fibromialgia es como si el cuerpo entero o buena parte de él fuese una muela hinchada y dolorida un día tras otro, tras otro, tras otro. Todo Entonces, el cuerpo. absolutamente. Entonces, el cuerpo te dice, no puedo más, me estoy muriendo, no puedo más, no quiero vivir, te dice el cuerpo. Sí, Así no sí. quiero. En otras personas es de otra manera, hay personas que se generan un estado de ansiedad por apretar la agenda que deriva en todo lo que hoy es más común, los trastornos de ansiedad, el pánico, y tiene que ver con que se le está pidiendo al cuerpo que vaya a un ritmo que no es del reino de la naturaleza, y el cuerpo es del reino de la naturaleza, no es una computadora, ni una máquina, ni un nada, es del reino de la naturaleza. Por eso las personas se curan
o nos curamos cuando volvemos al ritmo de los árboles, del resto de los animales, y no en una vacación apretada en donde todos corremos. Fíjate lo que pasa un domingo. Yo vivo a 80 kilómetros de Buenos Aires. La gente quiere Sí, hacer con el fin de semana lo mismo que con la agenda. Entonces sí, uno ve las rutas de los domingos a la tarde, donde está el retorno de los domingueros, absolutamente abrumados, lentos, con accidentes en el camino. Entonces la vida se vuelve como un gran delirio. Y hay claro, algo repetimos en el fin de semana, igual la tensión y la presión de lo que tenemos durante la semana. totalmente. Me parece que en lo que es el uso del tiempo, el empleo inteligente del tiempo, lo que es muy importante para mí es desestimar todo lo que implique eh, desperdiciar tiempo en cultivar una imagen que impresione a los demás, que haga que los demás nos admiren, nos quieran, nos consideren. Hay veces en que el gimnasio se traduce en eso. Hay Sí, veces sin en que se duda. gasta muchísimo tiempo en simplemente producir determinada impresión. De hecho, todo el sistema está armado, la Matrix, para que estemos hipnotizados corriendo detrás de eso. Y en Ujú. verdad, cuando vemos a alguien que lo golpea de seco, en seco una enfermedad que podría ser la muerte, el inicio de un proceso terminal, empieza a revisar todo y a desestimar montones de cosas que hacía y que le hacían mal. Y yo digo, en salud hay que vivir como si uno fuera un cardíaco, como si uno hubiera tenido una enfermedad grave que te dijera reordena el tiempo, reordena la vida, fíjate lo que es verdaderamente importante. Y dentro de eso, a lo Bután, eh, puesto que mi trabajo es y ha sido hoy en día la docencia, mi gran amor en la psicología es la comprensión de que existe otro inconsciente, que es un inconsciente sabio, que tiene que ver con el alma, con la esencia, con el sí mismo de Jung. Entonces, Ujú. ese inconsciente, para poder ser escuchado, necesita que estemos holgazaneando, holgando el tiempo, que estemos caminando, que estemos bajo la ducha caliente, que estemos paseando al perro tranquilos, que estemos pensando en nada, no mente, dicen los orientales. En ese, Sí, ¿cómo? estoy totalmente de acuerdo, pero te Por quería favor. preguntar que me surge, hay mucha gente que está en otras condiciones socioeconómicas y que tiene que trabajar, no sé, dobles turnos y que realmente no tienen otra opción, ¿no? ¿Y qué pasa con esa gente que no tiene tiempo para nada y que no tiene tiempo para esta reflexión tampoco, que no tiene ninguna posibilidad? En algún punto mientras hablabas creo que quizás esta gente de la que estoy hablando cuando termina su día disfruta mucho más de su familia y de estar comiendo y haciendo nada, pero no lo sé, me gustaría saber qué pensás vos. Mira, por suerte no lo tengo que pensar mucho porque lo he vivido en mí y lo he vivido en mi familia. Mis abuelos eran campesinos, mi mamá era campesina, mi papá era tornero mecánico y trabajaba de domingo a domingo. Y bueno, yo armé mi carrera trabajando en dos trabajos, yendo a la facultad, o sea que con el cero tiempo, a veces comiendo por la calle o arriba del tren. Sin Ujú. embargo, en ese caso, te diría que hay dos cosas que me resaltan en mi memoria afectiva. Por un lado, en el no tiempo, usar los intersticios del tiempo ocupado para tener otra actitud ante la vida. Yo me recuerdo disfrutando de mi sándwich en el tren mientras salía de la facultad, tenía 3 horas de viaje de ida y 3 de vuelta, y hacía los resúmenes en el tren mientras disfrutaba de mi sándwich. Me acuerdo del solcito en el tren, de tener un libro prestado del cual podía hacer un apunte. O sea, es una actitud de disfrutar lo disfrutable, es una actitud de gratitud hacia la vida, en donde simultáneamente con las exigencias, como el ímpetu no está dado por lograr una autoimagen, sino lograr algo importante y bello de la vida, entonces ese tiempo es un tiempo venturoso, aunque se esté ocupado. Y tengo también, ¿sabes? Mi primer memoria es siendo un bebé y oliendo la tierra,
con mi mamá y mis abuelos carpiendo la tierra en medio del campo, y yo tiraba sobre una mantita jugando con cascotes. Entonces, bueno, ¿Ese recuerdo, esa memoria esa tenés? memoria, sí, tengo recuerdos de la cuna, o sea que están certificados. Ujú. Entonces, bueno, y mi mamá venía y me jugaba y me cargaba de ratos en la espalda, y era el amor ahí en la tierra y en medio del sol. Entonces, es una actitud de gratitud y de estar vivo aún en medio, y esto, bueno, lo han descrito en condiciones mucho peores en campos de concentración como Víctor Frankl, ¿no? Sí. Y la otra memoria afectiva en esto del tiempo, en ese mismo, en esa misma tanda de recuerdos, el recuerdo son mis abuelos, ya cuando se va poniendo el sol, mi mamá lavándose un poco así rapidito para aprovechar las últimas luces del sol, porque después no había luz artificial afuera, y mi Sí. mamá todos los días, aunque viniese cansada del campo, nos subíamos a un columpio, a una hamaca, y Ujú. allí nos subimos mi hermano, mi mamá y yo, y ella nos cantaba y nos enseñaba a cantar, no importa qué cansada estuviese. Siempre había un ratito para ese momento nuestro, y había un momento para limpiar las herramientas y estar en silencio con el abuelo, y todo eso era bello. Era el tiempo donde el no hacer nada no se podía, pero hacer lo que había que hacer era un hacer cariñoso, un hacer amoroso. Entonces hay veces en que es en intercalar con la obligación que es cocinar, poner la mesa, como bien dijiste recién, ¿no? Disponerse Ujú. a disfrutar apasionadamente del amor, de la belleza, de la gratitud, de lo que te puedo dar garantía a esta edad y después de haber vivido unas cuantas cosas en distintas ocasiones de dificultad y de bienaventuranza, es que el que mejor usa el tiempo para que el tiempo esté al servicio del espíritu es el que, holgazaneando u ocupado, haciendo ocio epicúreo, como decían los filósofos, o trabajando porque no tiene más remedio, Sí. está en actitud de gratitud, agradece a la vida. Y eso nos hace estar en contacto con ese plano más profundo del inconsciente. Hoy en día hasta los creativos, publicitarios, los matemáticos, los que han estudiado ciencias cognitivas de la meditación, del estudio, de la investigación científica. Yo sé hoy, por ejemplo, leyendo este artículo que mencionabas, el malgasto, entre comillas, de tiempo en las Sí. redes sociales, mirando videos de perritos y de Mm. cosas que son absolutamente sin ninguna utilidad, mientras hacemos eso, el inconsciente está poniendo orden en lo que vivimos durante el día. El inconsciente está haciendo el mismo trabajo que hace mientras dormimos y soñamos. No es tiempo perdido. Si salimos a caminar en ese rato de no hacer nada, en el rato de nadar o de darnos una ducha, es posible que en ese momento inclusive venga un recuerdo lejano, algo que habíamos olvidado, o una gran idea que tenemos para algo que después vamos a hacer. Justamente esos son los momentos en que el inconsciente utiliza ese no hacer nada útil, entre comillas, para Sí. hacer algo muy útil, que es poner orden en lo que hemos vivido, y de eso que hemos ordenado generar creatividad. Hoy en día las ciencias que estudian la maravillosa maquinaria cerebral, maquinaria viviente, nos están diciendo que es indispensable tener ese tiempo de nada para que justamente el cerebro pueda rendir mejor en lo que más importa, que es crear una vida con sentido. Tal cual. Sí, igual también pensaba en la medida que hablabas que quizás esto que hace la gran mayoría de las personas de estar tanto tiempo mirando los mensajes, los videos, porque todo el tiempo aparece uno más, creo que en algún punto todos recibimos esa cosa de qué estoy haciendo, ¿no? Como qué estoy haciendo en mi vida porque se pasan las horas y estuve mirando videitos. Y me parece que por ahí ese punto es el que donde uno toma conciencia y puede empezar a mirar decir, qué está haciendo con su vida, Sin porque me parece que duda. fundamentalmente es ver cómo construimos la vida que queremos. Mira, sin duda, por mucho tiempo yo he tenido en mi casa, ahora me parece que más o menos lo incorporé, pero a veces me doy cuenta de que no. Cuando hablamos del conócete a ti mismo, que estaba allí en el templo de Delfos, Sí. había más de 100 frases en las paredes, y había otra menos popular que para mí es como la frase o el pensamiento rector de toda vida sana, y que se aplicaría a todo, inclusive a eso, que es, son tres palabras:
nada en exceso, nada en exceso. O sea, el problema no es ir al gimnasio. El problema no es perder tiempo en la hamaca paraguaya mirando el techo. El problema no es mirar los videitos o mirar algo pavote en la tele o mirar algo que jamás nos va a servir para nada o quedarse charlando por teléfono de algo insustancial. El problema es cuando algo empieza a ser exceso. Y ahí sí, posiblemente nos demos cuenta de por lo menos dos cosas. Una puede ser que estemos evitando hacer algo útil con nuestra vida. Esa es una posibilidad. Y otra posibilidad es que en las personas, los psicólogos sabemos que en las personas que se da un desperdicio del tiempo en exceso, en algo, exceso de comida, exceso de sustancias, exceso de evitación, es una evitación de angustias que no terminamos de ver. Es decir, que alguien está evitando la angustia de sentirse solo, la angustia de un lugar vacío porque hay un duelo, la angustia de una vida que no es la que quisiera, y la anestesia con el cloroformo de los videitos o de lo que sea, del exceso X, exceso consumir, exceso salir, exceso lo que fuere. Entonces, por el contrario, una vida con significado no tiene excesos. Todo claro, en su justa armonía. Y a lo mejor están los videitos, en su justa armonía. Entonces, bien, tal cual. Bueno, me voy a quedar con esa frase, la vamos a poner ahí en la fanpage, que me parece muy importante. Nada en exceso. Te agradezco muchísimo, como siempre, escucharte creo que contagia, incentiva y es un modelo. Así que muchísimas gracias por habernos ayudado a reflexionar y a concientizar acerca de la importancia de ser uno mismo y de poder vivir la vida como mejor queremos. Muchas gracias, Silvia, siempre es un gusto charlar contigo y estar a tu disposición y al alcance de tu público siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande para vos. Estábamos hablando con la licenciada, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, Virginia Gawel. Ya volvemos. Hasta la próxima. Estamos en el segundo bloque de Cambia la Onda y al finalizar el primero dijimos que estábamos muy contentos porque teníamos una invitada de lujo, a quien admiramos y apreciamos mucho, y ya estamos en contacto con ella. Se trata de Virginia Gawel, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Virginia? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy contenta de estar otra vez con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Nosotros también muy contentos de compartir nuevamente una entrevista contigo. Hoy tenemos como una pregunta latente en el flyer que compartimos en nuestras redes. Hay una pregunta como que te queríamos hacer, que es ¿por qué somos diferentes? Vos algo podés aportar importante sobre eso. Sí, porque la verdad que las más grandes preguntas son las que parecen que tuviesen una respuesta obvia o como que uno ni siquiera debiera preguntarlo porque es tan obvio que somos tan diferentes y sin embargo es una gran pregunta. Estas son las preguntas que hacen los chicos, ¿no? Que nos dejan... con la boca abierta. Exactamente, y que la respuesta más superficial no alcanza. Y cuando, ante esta pregunta de por qué somos tan diferentes unos de otros, en principio, fíjate que es tan importante este tema que a la vez damos por sentado como si no lo fuera. Desestimamos la enorme distancia que hay de percibir un mismo hecho entre una persona y la otra. Nos da la impresión de que si nos gustan las mismas canciones, si vamos al mismo lugar porque es un lugar que es atractivo o nos interesan las mismas películas, bueno, ya con eso pegamos onda, ¿no? Ya con eso somos parecidos. Y ni que hablar si sucede esa cosa tan tremenda que es enamorarse. Entonces allí hacemos como una universalización de todo lo que tenemos en común y ya creemos que somos iguales, pero entonces viene ella y dice, pero mamá, no sabes, somos iguales, escuchamos la misma música, nos gusta el mismo actor, leemos lo mismo. Y sí, pero no. Y sí, pero no. En verdad, posiblemente los perros se parezcan unos a otros, aún inclusive en tamaños muy diferentes, en razas muy diferentes. Los gatos se parecen entre sí, pero los humanos, cuando nos acercamos unos a otros, cuando nos parimos unos a otros, vamos a tener mejor que imaginar que somos como
un camello y un elefante, una jirafa y un pájaro. ¿Cómo? Así tan diferentes. Así de tan diferentes. Somos como especies diferentes, porque lo más parecido es la superficie. Entonces tenemos reacciones mecánicas que se nos parecen, tenemos egos parecidos, necesidades parecidas, pero después cuando vamos a la matriz de cómo percibe el mundo cada persona, qué es importante, qué le duele, qué busca, qué anhela, qué le gusta y le disgusta. Inclusive eso se vuelve diferente en una misma persona a lo largo de su evolución, sin duda, ¿no? Pero hablando así de decir una pareja, padre e hijo, dos amigos hasta tienen más chance. Pero son esas amistades que hoy en día se ven tan bonitas en Facebook, que se comparten en YouTube, que uno ve el perro amigo de una tortuga, o un pájaro amigo de un caballo, y que se esperan y se buscan y se quieren. Esa amistad es posible y se da también en la vida cotidiana, pero cuando imaginamos la pareja, nos imaginamos algo tan patético como una media naranja que se junta con otra media naranja, o sea, una mitad con otra mitad. Pero en verdad se parece más, si hablamos de frutas, como si un higo se casara con una sandía, más o menos. Somos tremendamente diferentes. Queremos homologarnos, pero cuando después la vida corre, ahí es donde nos damos cuenta de las enormes diferencias que tenemos. Y ahí, si tenemos una inteligencia emocional y estamos preparados para que esa realidad de nuestras diferencias se manifieste, porque se va a manifestar, nos pondremos entonces a decir, me voy de esta vida, me voy de esta persona no es para mí. O, si consideramos que esa persona es valiosa, quizás empecemos a procurar ver desde qué perspectiva vislumbra la vida esa persona. Hay una psiquiatra que se llama, una neurocientífica que se llama Tania Singer, que tiene una charla TED muy interesante sobre cómo los distintos estímulos, las distintas conexiones que tiene un cerebro humano, hace que cada uno de nosotros tenga, ante una misma cosa, diferentes perspectivas. Entonces van 5 amigos o 5 personas de una familia a ver una obra de teatro, y son 5 obras de teatro diferentes, 5 películas, 5 libros diferentes. Ni que hablar ante un hecho. No vino tal persona de la familia a la fiesta de Navidad. Son 5 percepciones diferentes. Y si damos por sentado que todos tendríamos que tener la misma visión, también nos estamos equivocando. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que amplía, dice esta neurocientífica? ¿Qué es lo que amplía la capacidad de poder salvar esas diferencias? Y no solo salvarlas, sino aprovecharlas. Porque si son tan distintas nuestras perspectivas, nos vamos a poder enriquecer unos con otros. Entonces, la persona que tiene mayor inteligencia emocional, y hasta hay otro coeficiente del cual hoy se habla, mayor inteligencia espiritual, es la persona que puede colocarse ante un mismo hecho desde mayor cantidad de puntos de vista. Es decir, que se estira más allá de su propio biotipo, de sus propios condicionamientos, de su propia cultura inclusive. De su propia percepción. Exactamente, mi formateo de cómo yo percibo la realidad, mis filtros, mis velos. Entonces, pregunto, me acerco, ¿qué sentís vos? ¿Cómo lo ves? Y ante esto, ¿cómo te posicionás? ¿Y qué decisión tomarías a partir de eso? Que en verdad es lo que trata de hacer un buen terapeuta, sobre todo hoy en día que la psicología se está volviendo a un campo mucho más abierto que las rígidas interpretaciones que había hasta no hace mucho. Un buen terapeuta, ¿qué va a saber hacer sobre todo? Más que interpretar, preguntar. Va a preguntar, ¿y qué sentiste? ¿Y qué pensás cuando sentís eso? ¿Y cómo imaginás el futuro a partir de eso que pensás y sentís? ¿Y cómo te posicionás al lado de esa persona con esto que vos imaginás del futuro, de lo que pensás y de lo que sentís? Entonces, esas preguntas que hace un buen terapeuta es como si quisiera
si fuera un ciego y quisiera ver con los ojos del otro, porque sólo así va a poder comprender por qué le duele lo que le duele al otro. Y si esto le sirve a un terapeuta, nos servirá también para comunicarnos más cercanamente en cualquier otro rol. Preguntar con muchas ganas para poder decodificar qué es lo que el otro está percibiendo y no dar por sentado que porque es mi hijo, ¿cómo no lo va a ver? Pues si te he parido, decía la abuela, ¿no? Entonces, no, que me hayas parido no significa nada, ni que seamos hermanos significa nada, porque tenemos dos infancias, dos padres diferentes, aunque seamos hermanos. Entonces, ¿cómo es tu mamá? Vos que sos mi hermano nacido del mismo vientre, ¿por qué no es la misma que la mía? Y esas preguntas, ¿cómo acercan, cómo nos amplían la percepción de la realidad? Así que bueno, hablo yo así mucho, vos ya sabés cómo funciono. Así que por favor, ayúdenme con preguntas o yendo en la dirección que quieran, por favor. Casualmente vos hace un ratito mencionabas los biotipos, ¿puede ser? Sí. Los relacionabas, con el tema del eneagrama. Perfectamente, sí, perfectamente, mira. Porque es re interesante, tanto Marcelo como yo tuvimos el agrado de hacer el curso contigo, fue realmente enriquecedor. Revelador. Claro, porque está muy interesante todo eso. Muchas gracias por recordarlo, me encantó que estuvieran. El eneagrama sí es una de las tantas maneras de investigar las tipologías. ¿Qué sería una tipología? Y desde allí podemos ir hacia el eneagrama. Básicamente, clasificar de un modo sensato a los seres humanos según determinado conjunto de cualidades y ese conjunto de cualidades desde distintas tipologías, uno puede, por ejemplo, tomar la tipología de la astrología y hay distintos tipos humanos, según las lunas, según el ascendente, según el sol o los signos predominantes. La homeopatía tiene otra tipología, los sistemas florales tienen otro tipo de clasificación de los seres humanos. Jung también, desde partir de clasificar los seres humanos introvertidos, los que se vierten hacia el adentro, de los extravertidos, fue el primero que habló de eso. Y es bien notable, creo, para todos nosotros, que conocemos gente extravertida e introvertida y que son marcadamente diferentes. En psicología también conocemos distintas tipologías y bueno, ya la medicina también hablaba del tipo flemático y tranquilo, y la medicina habla del tipo A, la personalidad tipo A, que es el que se infarta, el que está siempre estresado, sacado, ocupado. También la medicina tiene tipologías. Pero de todas las tipologías, a mí ya en los años 80, yo me recibí en el 84, hace un rato largo, ya en ese entonces aprendí sobre eneagrama, que era muy poco conocido en ese momento, muy poco. Sin embargo, ya empezaban a salir los autores, los libros, y ¿qué es el eneagrama? ¿Y por qué lo asociamos con esto de por qué somos tan diferentes? Y tan oportuna es la pregunta. Fundamentalmente el eneagrama, si bien su origen se pierde en la noche de los tiempos porque se remonta a antiguos monasterios de los desiertos de Asia, después esas antiguas tradiciones que hablaron de 9 tipos humanos también fueron ayornadas de una manera tan actual que hoy en día el eneagrama se está aplicando. No sé, yo he tenido desde el 84, bueno, pongamos que desde el 90, 89 he dado clases de eneagrama, ahora online ya hace mucho tiempo y bueno, hay alumnos de todas partes, pero desde muchos años atrás desarrollé un test porque aplicaba el eneagrama a mis pacientes, además de dar clases sobre eso. Porque además tiene la finalidad es muy interesante porque la puede usar la maestra, lo puede usar... Exactamente. Usar un terapeuta perfectamente. A nivel empresario aunque también. Ahí hay un poco de manipulación, pero bueno. Como todo, mira, cualquier herramienta en la mano equivocada va a derivar en algo cerrado, porque bueno, alguien podría preguntar y muy sensatamente, pero esto no es ser reduccionista, de reducir a la humanidad 7.000 millones de personas a 9 tipos. En verdad, primero, son más de 9 tipos porque se combinan entre sí, pero sí se puede con toda la amplitud del caso. O sea que
La tipología del eneagrama nos habla de 9 tipos humanos básicos, y esto significa, primero, que cualquier persona que lo aplique bien va a poder obtener un beneficio para poder hacer una lectura de una realidad humana. Por ejemplo, yo en terapia lo aplicaba desde poder atender a un paciente y prontamente comprender esto, desde qué perspectiva está viendo el mundo esa persona, porque un 5 del eneagrama va a ver al mundo sobre todo desde una perspectiva más mental y tiene mecanismos de defensa hoy en día muy bien estudiados, o sea, va a racionalizar mucho, va a refugiarse en su cabeza, va a tomar una distancia física, va a necesitar mucho tiempo de soledad, se va a sentir fácilmente invadido. Entonces, esa persona, imaginemos eso, ya el que nos está escuchando ya se acordó de alguien. Hay gente que te está escuchando y mueve la cabeza. ¿Viste? Totalmente. No quiero señalar a nadie. Bueno, ¿viste? Alguien conocemos así, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos ese ser humano que pasa horas solo y por ahí se reúne ya 5 son multitud y se aburre fácilmente si la persona no es rápida mentalmente, se aburre de la información trivial y disfruta de un nuevo libro como si fuera una mousse de chocolate. O sea que ahí se paladea el momento en que lo dejen en paz para poder leer, por ejemplo, ¿no? Para comerse chocolate. Exactamente. Aporto. Exactamente. En tanto que hablemos ahora de otro eneatipo que es muy diferente. Imaginemos a ese 5 que es introvertido y así como es, pongamos que fuera un él, podría ser un él, una ella, que se pone de novio y se casa o se pone en pareja con una 2 encantadora. Ella como es, y ella es, él va a decir enamorado, pero no lo va a decir delante de ella, porque el 5 ama en diferido. Tan demasiada carga emocional lo pone un poco inquieto. Entonces a lo mejor en terapia puede decir, ella es, o algún amigo así por Skype le cuenta, mira, es un amor, no sabes, es siempre alegre, siempre abraza a todo el mundo, te saluda con un beso, tiene una palabra de aliento. Si falta algo en la heladera, yo que soy un desvolado, enseguida ella está atenta, lo repone. Ves que siempre hay lapiceras en donde tienen que ir las lapiceras, es ordenada, está siempre en disposición de ayudar, tiene un montón de amigos, va por la calle y saluda a todo el mundo. Eso, que podría ser perfectamente una 2, que es la ayudadora, el 5 es el pensador, esa 2 que es así, y que bueno, hay otras maneras de ser una 2, pero esta es así. Imaginemos primero que la lectura del mundo que tienen estas 2 personas son tremendamente diferentes. Ahí tenemos, el 5 podría ser perfectamente más como una tortuga, y lo otro es más bien como si fuera algo así como un delfín, ¿no? Riéndose y saltando de acá para allá y viendo si puede llevar a alguno en su lomo y jugando con una pelota. El problema es, yo me suelo acordar de un haiku, esos poemas japoneses. Hay uno de ellos que decía, el pez y el pájaro pueden enamorarse, mas ¿dónde construirán su nido? Qué gran desafío, ¿no? Porque hay veces en que un pez y un pájaro en el mundo de lo humano, en el universo humano, sí nos enamoramos. Y vamos a tener que, en función del amor, pasada la efervescencia inicial, ver cómo podemos estirarnos para comprender la perspectiva del otro y también armar una relación en donde haya espacio para los 2 modos de ser, porque después de pasado el primer momento, esa mujer que acaba de describir este 5 en cuestión de nuestra historia, va a decir, no te aguanto más, me siento invadido, estás todo el tiempo encima, todo el tiempo hablando, todo el tiempo saludando, dejá en paz mis cosas, no tengo lapicera, no te metas con mis cosas. El mismo que decía, ¿no? Creo que a alguien le debe sonar, no a nosotros que estamos hablando, pero la gente ahí en el mundo seguro que le pasa eso. Sobre todo, a esta altura, se están evolucionando. Exactamente, a la gente común y silvestre, sí. Todo, yo te escucho y digo, pobres. Pobre gente, ¿no? La verdad es que cuando uno empieza a comprender su propio eneatipo, y ustedes lo han vivido, da la sensación de que nos han espiado. Nos han pinchado el teléfono, alguien les ha hablado de nosotros, porque hoy en día los eneatipos están tan investigados, tan precisamente investigados, que uno puede decir que un 8
que se parecería al Don Corleone del Padrino, entre tantos 8 que hay. Hay un autor que dice, el 8 mira un bar y elige la mesa más distante, pero mirando hacia la puerta y controlando a todos los que entran. Y los 8 que yo he conocido, que han sido muchos, se sientan ahí. O sea que es exactamente así. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? Sí, puede ser. Es así. Ahora, lo que tenemos que saber, para los que por ahí dicen, pero ¿y cómo es esto de 9 eneatipos diferentes? Nada más que 9. Las matrices son 9, pero los niveles evolutivos dentro de cada tipo humano son muy diferentes. O sea, un 2 poco evolucionado, Dios te libre y te guarde, como de cualquiera, un 5 poco evolucionado, Dios te libre y te guarde. Un 2 poco evolucionado, estoy pensando en voz alta contigo. Un 2 poco evolucionado sí sería una persona, pensemos en, a medida que hable alguien se va a acordar de alguien, sería, ya que lo pusimos en femenino, esa mujer que hace todo por vos y que de pronto, en vez de poder ponerse límites a sí misma, hace en exceso. Entonces va a la casa de la amiga y ve que al marido de la amiga se le está acabando la agenda. No es amigo del marido de la amiga, pero ve que se le está acabando la agenda. Entonces para la vez siguiente le trae de regalo una agenda. Y no se da cuenta de que eso es inapropiado, que es meterse en la vida del otro. Si lo hice por tu bien, pero ¿cómo puede ser que te moleste? Y ya consiguió trabajo para todos los que estaban en la sala de espera del dentista y ya está hablando de más y dando de más y necesitando más ser admirada que ser querida. Es un más que admirada, ser necesitada que ser querida. Confunde ser necesitada con ser querida. Entonces su modo de ser querida es volverse indispensable. Y se vuelve indispensable para muchos y termina agotada. Y va renunciando a sus propias necesidades. Y en esa renunciar a sus propias necesidades termina enfermándose con mucha frecuencia. Y en ese enfermarse termina diciendo, yo corro de acá para allá, para todo el mundo, pero cuando yo necesito, ahora que yo necesito, ahora sí, nadie está, todo el mundo está con sus cosas, nadie tiene tiempo para mí, dice ella. Hay un chico que imita a su propia madre que me causa mucha gracia y ahora me parezco a él. Entonces, más o menos así es. No puede expresar sus necesidades, las reprime, y entonces cuando salen a borbotones y en forma indirecta y en forma de reclamo, en vez de decir, ¿sabes qué? Hoy no quiero cocinar, preferiría que fuéramos a comer afuera o encargamos pizza. Y se ríe de eso. No, reprime y explota. Eso sería, entonces, en cambio que un 2 funcional podría ser una persona que aprendió a pedir, aprendió a ponerse límites a sí misma, se divierte tejiendo para los demás o pintando cuadros para el hospital de niños, pero sabe descansar, sabe disfrutar de sí misma y no necesita hacer un drama para llamar la atención ni enfermarse. Diría así, como redondeando, cada uno de nosotros tiene una matriz desde donde actúa. Es un arquetipo, es una matriz desde donde uno se enferma, ama, trabaja, piensa, siente, actúa. Esa matriz tiene como una línea oblicua. Podemos actuar desde la parte que está más abajo, y ahí vamos a ser muy neuróticos, muy enfermos, muy disfuncionales, generándonos una vida infeliz y con mucha frecuencia para los demás también. O en esa línea oblicua podemos ir bien hacia arriba, donde estarían los mejores ejemplares de nuestro eneatipo. Entonces las personas más evolucionadas, más armónicas. Entonces, fíjense, en el 1, por ejemplo, que es el perfeccionista, es un buen ejemplo, porque Gandhi era un 1 y Hitler también. De un mismo eneatipo encontramos 2 extremos, ¿no? De la extrema disfuncionalidad y el extremo altruismo. Entonces, la mayoría de nosotros está en el medio. En una situación de estrés nos parecemos más al de abajo, y en un buen momento nos parecemos más al de arriba. Y el trabajo nuestro es ir conociendo. Mi sensación es como de que estas tipologías, como la del eneagrama, son como cuando tenemos un manual de instrucciones,
qué cosa tremenda es cuando compramos un aparato cuyo manual está en chino, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos que ir viendo y lo más probable es que lo rompamos, nos lastimemos o aprovechemos el 3% de sus funcionalidades. Entonces, creo que el eneagrama viene a ser como el manual de instrucciones de nuestro tipo y del tipo del otro. Cuando uno conoce de eneagrama, se conoce a sí mismo, conoce a los demás mejor para poder tener la perspectiva del otro. Y también, y ustedes lo han vivido, uno revé su propio pasado, porque dice, entonces mi abuelo era un 3, y por eso mi abuela, que era una 1, sufría tanto, porque él era tan narcisista, tan egocéntrico. Y ahí uno empieza a decir, entonces esto es por esto. Entonces yo siempre atraigo parejas de este eneatipo y obviamente termina de esta manera porque yo me comporto así, que esto es de mi eneatipo. Son como piezas de rompecabezas que encajan de un modo muy singular, todo cobra otro sentido. Hace muchos años tuve un alumno que era sacerdote y daba los cursos de prematrimoniales haciéndoles un simple test de eneatipo a la pareja. Entonces le decía, a vos ahora te encanta la serenidad que tiene tu novio, que es un 9, pero ya vas a venir a decirme, hace meses que le digo que ordene el garage y no mueve un dedo. Y bueno, en esa altura de la pareja uno se ríe de cosas que pueda decir un sacerdote en el curso prematrimonial y después viene a decirle, no doy más con su pasividad, por ejemplo. Más o menos así funciona, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta, algo que quieran enfocar. Lo que, ya que hablamos del eneatipo y un poco recordándonos lo que recorrimos nosotros, me surge la pregunta si este año vas a hacer algún curso de eneatipo como para ya ir contándole a la gente, o si estás haciendo otras cosas, nos gustaría que nos cuentes un poco. Mira, todo el año, gracias por preguntar, todo el año estamos haciendo actividades online. El curso de eneagrama yo estoy segura de que va a ser en agosto, julio-agosto, por ahí. Me parece que julio, no me acuerdo bien la fecha, pero sí, habitualmente lo damos una vez que el año da la vuelta, así que seguramente que es fin de julio o principio de agosto. Y como es un tema así donde nos vamos sumergiendo minuciosamente, como ustedes lo han hecho en cada uno de los eneatipos, es muy enriquecedor ver cómo eso lo vivencian personas de otros países al ser online. En general en un curso hay unas 100 personas de unos 10 países diferentes. Entonces, es muy lindo ver cómo en distintos países con diferentes condicionamientos culturales y diferentes, a veces hasta bases de tradiciones, de religiones diferentes, sin embargo, los eneatipos se cumplen del mismo modo y uno puede tener más paciencia al comprender. Cuando uno comprende, todo se vuelve diferente. Cuando uno comprende el eneatipo de un hijo, lo puede criar, iba a decir curar, también curar diferente, criar diferente, y ya en un niño se perfila de a qué eneatipo, porque el eneatipo, nos dice la teoría del eneagrama, el eneatipo se trae al momento de nacer, o sea que dos gemelos, de hecho, podrían tener distintos eneatipos y contar su historia de manera tan diferente, porque cada uno pertenece a un eneatipo distinto. Y lo que implica conocer el propio eneatipo es sacar de ese eneatipo las mejores virtudes, hacerlas lucir, porque no se trata de cambiar de eneatipo. Ya eso lo traemos al nacer, es aprovecharlo mejor. Y los defectos principales que cada eneatipo tiene, estarnos prevenidos, porque al estar prevenidos aprendemos a autoobservarnos, que es lo que la psicología transpersonal nos invita a hacer en el día a día, y al autoobservarnos darnos cuenta de cuándo entramos en la mecanicidad que si no la advertimos nos complica la vida, ¿no? La mecanicidad propia de cada eneatipo. Y invito a los oyentes de ustedes que si este tema les engancha, les interesa y quisieran saber sobre los otros, la cuñada y la suegra y todo lo demás,
Están los 9 eneatipos explicitados de un modo muy breve y así con humor en YouTube. Si ponen mi nombre y apellido y ponen eneagrama, y si no en el sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires, googleándolo, van a ver un sector de material gratuito en donde acceden a todos los videos disponibles, los audios y textos, y en la sección de videos están qué es el eneagrama, que es el audio número 1, y después cada uno de los eneatipos para que puedan ir descubriendo cuáles son ustedes mismos y cuáles las personas de su historia, sus parejas o sus compañeros de trabajo, porque como bien decías, también se aplica en empresa, en educación. Así que bueno, ahí van a poder ir encontrando más material. Recomendamos realmente que nuestros amigos visiten tu sitio web. Le recordamos que es www.centrotranspersonal.com.ar y ahí, bueno, van a encontrar toda la información de los cursos, de las distintas actividades que se realizan, que son muchas, y la agenda de los próximos cursos, en este caso del de eneatipo, se van a enterar cuando se programe. Pero mientras tanto hay un montón de cosas que se comparten y se realizan en el centro. Sí, perfectamente. www.centrotranspersonal.com.ar. Sí, como todavía no está allí la fecha, por lo menos al día de hoy, en junio del 2017, antes de saber cuándo escuchan, ¿no? Porque esto ya queda en internet. Queda grabado, aparte nosotros compartimos el audio. Seguro, maravilloso. Aunque no esté la fecha en el sitio web, el año que sea o a una hora, que en este momento todavía no está subida, mandando un mail ya quedan en la base de datos y siempre vamos compartiendo material desde esta mirada. Así que bueno, muchas gracias por esta invitación y celebro que exista este programa difundiendo cosas que son valiosas y que abren otras perspectivas para poder hacer un mundo más pacífico, comprender cómo uno es y dejar de pelearse con quien uno es parte de un mundo no violento. Y comprender la perspectiva del otro también ayuda a que la violencia decrezca, que no estemos en contra unos de otros. El eneagrama es una herramienta también para la paz, así lo considero. Sí, así es, acuerdo también. Un gran abrazo. Un abrazo para los dos y para todo el público que los sigue. Muchas gracias por esta invitación. Haber compartido nuevamente tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Ojalá que volvamos a reencontrarnos en un futuro. Será un gusto siempre, un cariño muy grande. Hasta luego. Hasta la próxima, adiós.